Hola hermanos, vamos a ver, quiero hacer dos precisiones para comenzar porque sabéis que yo siempre ocupo poco tiempo en lo que os tengo que decir. En primer lugar, para esos que atacáis como recurso, recordaros, aunque está de más, que no soy yo quien lleva destruyendo la isla de Cuba hace 65 años. Luego entiendo que los que insultáis, pues utilizáis las redes, que es un medio muy seguro para desahogaros, y no le doy más importancia. De forma que cuando alguna vez veáis algún Ignacio Jiménez que os responde, es algún perfil falso que necesita que Ignacio Jiménez responda para crear conflicto. Yo no respondo, solamente pongo un emoticono con unas gafas negras que es como diciendo no le doy más importancia. ¿De acuerdo? Luego, el nuevo juego de la dictadura, creando perfiles a mi nombre para generar conflicto, será un conflicto entre quien me insulta y el que genera la tiranía con mi nombre. Yo no voy a ser el que responda. Yo, un emoticono con mis gafitas. Y cuando alguien me dice algo favorable, le saludo, le mando un abrazo y le pongo un emoticono de saludo, como os digo. Más nada. No entro en conflictos en redes por una sencilla razón, porque el castrismo es un mal, una pesadilla que no está en las redes, sino que está en la realidad. Destruye a la isla hace 65 años como un elemento real. No es un influencer. El castrismo no es un influencer en las redes. Entonces, pelear con teclas contra un elemento real hace que dos mundos no coincidan. Es como a ese mundo irreal que surgía en la isla cuando había dos monedas, el CUC y el peso cubano, que te generaban dos mundos distintos. Pues esto es lo mismo. Hay un mundo real, que es el castrismo, elemento real destruyendo la isla, y las redes sociales, que no son el mecanismo de destrucción de un elemento real. Luego, no tecleéis contra mí, porque eso jamás, de ninguna manera, va a resolver el problema de la destrucción del régimen castrista, que desgraciadamente es un elemento destructor real. Hace daño en la realidad a personas humanas, no a base de poner likes o dislikes o comentarios hirientes o comentarios amistosos. No es eso. No es eso, es alguien que mete preso a quien no está de acuerdo, alguien que genera hambruna porque son ineficientes, alguien que oprime porque no se puede protestar contra su ineficiencia. Esta es la realidad de la destrucción cubana, los edificios que se caen, las familias que se separan, los salarios de miseria, los carros que tiran con inventos asombrosos. Todo esto es la realidad cubana. ¿De acuerdo? Luego, de mí, en las redes, yo digo lo que sé, colaboro en lo que puedo, pero después no me generéis conflictos, porque yo solamente emoticono con gafitas oscuras, punto. Ahí se terminó la importancia que doy a esa lucha en las redes. Mirad, lo que sí es importante, quien sí confía en mí, quien sí viene como como una locomotora, queriendo ayudar a que se resuelva el problema del castrismo en Cuba, no a resolver el problema en Cuba. Es que Estados Unidos lleva ayudando a muchas personas con muchísimos millones para que los cubanos resuelvan el problema en Cuba. El problema es que muchas personas se embolsan esos millones y sigue sin resolverse el problema en Cuba. Lo que le hemos tratado de explicar a Trump es: Trump, necesitamos tu ayuda para resolver nosotros el problema en Cuba. Ayúdanos, que el régimen sepa que tú estás mirando para acá. ¿De acuerdo? Y Trump viene como una locomotora. Y el régimen castrista tiene muchísimo miedo. Están terriblemente temerosos. Y tengo el último ejemplo del descaro del régimen castrista. No del mío, del régimen castrista. Todo empieza de una forma aparentemente inocua, pero un pequeño detalle matiza la situación real de cómo está la histeria instalada en los núcleos de poder del castrismo. ¿De dónde viene esta información? La información viene del novio de una de las hijas de Raúl el Tirano, de Nilsa. El novio es un tipo que se llama Julio César Díaz Garrandes
y que fue arrestado por el propio castrismo por corrupción. Debía una. Y ha estado delante de algo que ha sucedido que es perfectamente clarificador de cómo están las cosas ante la llegada de Trump y ante un proyecto que ven sólido de destrucción del castrismo de una vez y para siempre. Para empezar, Mariela abofeteó al cangrejo delante del tuerto. Y todo empieza por una lucha de poder que tiene consecuencias importantes para ellos. Todo se origina en base a una MIPYME. Ya sabéis que la mayoría de las MIPYMEs en Cuba están ayudando y favoreciendo a cuadros del castrismo, no al pueblo cubano. Hay una MIPYME que se llama Gaia y que tiene una tiendita en Primera con F en Vedado, que fundamentalmente se nutre del beneficio que le provee la venta de cerveza norteamericana, concretamente de la exclusiva de venta de la marca Miller's Coors. Y tiene un sistema de venta electrónica, además de lo que es la venta física en la tiendita, que lo hace por medio de una plataforma de pago que se llama TropiPay, cuya plataforma pertenece a una empresa española que se llama Núcleo Technology. Es importante saber dos cosas. Dos de los jovencitos del castrismo que son dueños de este negocio son Lisa Titolo, es decir, la hija de Mariela Castro y del italiano que anda con Mariela, Lisa Titolo Castro, y Rachel, que es la pareja del hijo de Alejandro el Tuerto. Creo que el hijo del que es pareja Rachel se llama Fidel Ernesto, es decir, le han puesto el nombre del guerrillero y del comandante. Fidel Ernesto se llama el hijo del Tuerto y Rachel la pareja. Rachel, hija del Tuerto, pareja del hijo del Tuerto, y Lisa, hija de Mariela y del italiano, son dos de las personas que tienen esta MIPYME, que vende electrónicamente por un mecanismo de pago de una empresa española y que fundamentalmente vende por licencia de exclusividad una cerveza americana Miller's Coors, una cerveza que, por cierto, no suele beber el pueblo de a pie. ¿De acuerdo? Bien. El caso es que el cangrejo, que como ya os he dicho, es el destinado a suceder a Díaz-Canel desde el 1 de julio en la presidencia de Cuba, quiere una parte de los beneficios que por ese sistema de cobro ingresa la MIPYME en España, fuera del control cubano. ¿Por qué? Porque es una de las fuentes con las que quiere abastecer de financiamiento el Gaesa español que están creando. Canel, con la ayuda de Marrero, cuando se instalen en España al salir de la presidencia y de primer ministro, junto con el cangrejo en el poder que apoya con todas las derivaciones que tiene del Gaesa cubano para crear este Gaesa español, junto con ayudas de Diosdado Cabello desde Venezuela y de empresarios afectos al régimen en España. El caso es que el cangrejo necesita la presidencia para garantizarse esos ingresos de la Gaesa española fuera de Cuba para el momento de lo que me imagino intentará en un futuro no muy lejano desde la presidencia utilizar contactos para huir acogiéndose en terceros países afectos al régimen. Pero por otro lado, Mariela, que tiene el mismo problema de decir qué va a pasar cuando el castrismo se destruya, le dice al cangrejo que el cangrejo no merece nada de los beneficios de la MIPYME de su hija porque no tiene que ver con esa MIPYME. Y en segundo lugar le dice al cangrejo que las leyes cubanas le impiden, como si eso importara, impiden las leyes cubanas que el cangrejo llegue a la presidencia ya que no es político.
mientras que Mariela es diputada de la Asamblea. Eso no tiene absolutamente ninguna importancia en Cuba, porque en Cuba se hacen y deshacen leyes de un día para otro en función de lo que les interesa. El problema está en que Mariela, con su pareja italiana, el padre de la dueña de la MIPYME, tienen negocios millonarios en Italia. Y en esos negocios millonarios de Italia hay receptores millonarios, entre los que se encuentran 10 mandos, 10 cuadros del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del MINFAR, incluido el Tuerto, que es padre de uno de los socios, de la novia de uno de los... padre del hijo cuya novia es dueña con Lisa de la MIPYME esta, que es el núcleo del asunto que estamos viendo. Luego, por un lado, está el Tuerto y Mariela, asociadas por la vía de sus hijos y de las novias de sus hijos, y por otro lado está el Cangrejo con Canel, con Marrero, con Débora, su madre, intentando crear la Gaesa española con financiamiento asegurado fuera de la isla, y tenemos en medio a la otra hija, Nilsa, cuyo novio es el que nos cuenta todo este asunto, porque fue él el chivo expiatorio acusado de corrupción por el propio régimen castrista. Le debe una a Raúl y a su entorno. Lo importante es lo siguiente. De la Gaesa española, esa que están creando y que se va a reforzar con la salida de Canel y detrás de Marrero a partir de julio, viven cuadros del MININT. Viven cuadros del MININT que tienen dinero y negocios millonarios fuera y que se engloban a partir de los satélites de la Gaesa española que se crea. Mientras que en Italia viven de los negocios que controla el marido de Mariela, cuadros del MINFAR. Luego, fijaros el asunto. Quien resulte que sea presidente al final, el Cangrejo es quien está decidido, controla el negocio en Italia y el negocio en España, ya que controla a los militares del MININT y a los militares del MINFAR. Si es Mariela, lo va a controlar ella, todo. Y si es el Cangrejo, lo va a controlar él, todo. Luego, la lucha está entre los intereses de los cuadros del MININT beneficiados de la Gaesa española en España y los cuadros del MINFAR beneficiados de la estructura que ha creado Titolo, la pareja de Mariela, en Italia, y que les unta a ellos. El que controla el poder controla las dos salas de negocio en el exterior, la italiana y la española, y por lo tanto controla las voluntades tanto de los mandos del MININT como de los mandos del MINFAR. Y en esa lucha, donde el Cangrejo se siente el designado y donde Mariela se siente la respaldada jurídicamente porque es diputada, se exaltaron los ánimos y se escapó una cosa muy habitual dentro de la familia Castro, la mano, y se sacó la mano a pasear. La mano de Mariela, que terminó en la cara del Cangrejo. Así están. Y mientras Trump viene como una locomotora para apoyar la caída de toda esa mafia. Por supuesto, con Trump, que nos ayuda, no que tiene que hacer nuestras cosas, sino que nos ayuda, ya tendremos las capacidades de meter mano en todo el entramado italiano y ya tendremos capacidades de meter mano en todo el entramado español. Y una vez que les desabastecemos de recursos, les dejamos a la intemperie y no tendrán forma ni de defenderse. Todos los cuadros del MININT y del MINFAR que están untados hasta aquí y que una vez descabezados
dejarán sin efecto de contraataque al principal valedor de la estructura mafiosa castrista, que es el entramado verde olivo general que apoya los sueldos, las mordidas y los untes de sus mandos y de sus cuadros en las dos ramas. MININT, Ministerio del Interior, MINFAR, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fijaros cómo una MIPYME creada tramposamente por el régimen, de la que conviven dos familias, la del Tuerto indirectamente y la de Mariela indirectamente, se convierten en un mecanismo de financiamiento en el exterior, del que quiere meter mano el Cangrejo para reforzar su parte, la del MININT y los que viven del cuento en España, con los millones en España siendo cuadros del ejército, y los del MINFAR por el otro lado en Italia. Así están las cosas. Y con Mariela, que sacó la mano a pasear y aterrizó en la cara del Cangrejo con el Tuerto mirando por el ojo que le queda. Abrazo.